Esto es muy pequeño, pero yo quiero tener un tronco, quiero ser un bonsái de aquí, quiero engordarlo, quiero tener esto. Yo creo que con un par de meses, un año, 2 años, va a tener esto, teniéndolo aquí. Buen día a todos y a todas, al fin el vídeo que estaban ustedes esperando sobre el tema de modos de cultivo. Vale, antes que nada voy a comentar y quiero que quede bien claro, esto lo voy a hacer desde mi perspectiva, basándome en las pruebas que he hecho, más todo lo que he compilado a lo largo de, bueno, de mucho tiempo. Vale, esto que no sirva de manera estricta, con esto quiero decir que prueben, que ustedes, oye, pues que no tienen por qué regirse al pie de la letra, ni confiar ciegamente. Les animo a probar, les animo a que pongan en práctica distintos métodos de cultivo y que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Esto no quiere decir de que quien diga un método de cultivo distinto o que haga las cosas de otra manera esté equivocado, ni que... No, no voy a entrar en ese tipo de debates, yo voy a hablar de lo mío, ¿vale? Voy a hablar de mi experiencia, desde mi punto de vista, insisto, o sea, con lo que yo he probado. Hay cositas que no he probado, que también las comentaré a lo largo del vídeo, pero sí que quería que quedase claro, ¿vale? Cada cual que cultive como quiere. Yo voy a explicar las cosas desde el modo personal mío, desde mi manera, desde mi experiencia, y sobre todo desde el método que a mí me ha funcionado, ¿vale? Y a cada cual, oye, pues es libre de cultivar como quiera. El vídeo tiene pinta de ser largo, voy entrando un poco en materia, simplificar un poco y a ir haciendo las cosas un poquito más agilizadas, ¿vale? Es muy normal que cuando los iniciados en el bonsái empiezan su andadura, siempre suelen optar por gastar lo menos posible. Muchas veces esto conlleva a gastar más de lo normal. Es comprensible y de hecho es recomendable no gastar grandes cantidades en bonsái si no tienes una experiencia que garantice que tu cultivo vaya a ser favorable. Pero esta quizás no es la mejor opción. Es un tópico eso de querer gastar entre menos, mejor. Normalmente es común ver empezar a aficionados a partir de esquejes muy pequeñitos como estos, que podrían, para conseguir una talla más o menos, un shohin pequeño, con condiciones favorables, tardar más o menos unos 15 años en formar algo medianamente decente, o que empiece a parecer un bonsái. Pero como esto es una primera parte del vídeo, pues ya hablaremos en otro vídeo sobre este tipo de cosas. Otro de los tópicos es cultivar desde semillas. También ocurre de manera similar. Muchas veces seguramente no lleguemos ni siquiera a ver estos proyectos pues que empiecen a tener apariencia de bonsái. Como yo creo que es importante empezar a nombrar un poco lo que la gente consideraría medios de cultivo o métodos de cultivo para engorde, voy a empezar hablando y definiendo cada cosa. Ya después iremos ampliando, iremos comentando casos y experiencias personales de otros aficionados para ir ampliando el conocimiento de distintos métodos de cultivo. Bien, para engordar un tronco, sobre todo lo que se necesita es desarrollo, espacio, no limitación. Ante la duda solamente es necesario ir a los campos y en nuestros cultivos, en los cultivos de los mayores, de gente de campo, se puede ver perfectamente cómo los árboles crecen en tiempo récord sin ningún tipo de obstáculo, haciéndolo de manera apropiada. El primero y más normal es decir, pues voy a cultivar aquí, en una maceta de bonsái, voy a partir de un material como este, ¿vale? Lo planto aquí y a partir de aquí pues voy engordando y voy sacando hasta conseguir un bonsái. Mi experiencia no es favorable. Obviamente si vas a cultivar un material inicial en este tipo de maceta, no se te va a morir. No es muy normal que se te vaya a morir. Pero de ahí a querer engordar en este tipo de tiesto, pues no va a ser lo más apropiado. Parémonos a pensar el por qué hacemos bonsái, cómo los mantenemos pequeños, por qué razón y a qué se debe. Normalmente pinzamos la raíz, pinzamos las ramas y eso supone un freno.
Lo que plantemos aquí se irá desarrollando hasta llegar a un límite. Una vez llegue ese límite, nos veremos obligados a retirar, trasplantar y podar las raíces, con lo cual será un freno constante. No es lo más apropiado. Bueno, ustedes dirán que por qué tengo yo esto aquí. El tema de algunas cosillas que he mostrado en otros vídeos anteriores, pero de los cuales, bueno, no he sacado más, ¿vale? No he actualizado. Bien, en uno de los vídeos anteriores mostré este Berberis, ¿vale? El cual, pues, no va muy bien del todo. Este ha sido el mayor desarrollo que ha tenido en años. Y en menor medida, pues, este Pinus pinea, ¿vale? Que lo mismo, el alambre, no me acuerdo si salió en el vídeo cuando se le puso, pero fíjense que no está ni clavado, así lleva años, ¿vale? ¿Qué conclusión sacamos con esto? En base a mi experiencia. Bien, yo tengo estos dos coladores, ¿vale? Son los dos únicos que tengo. Tenía tres. Tenía anteriormente una Duranta, la cual se me murió y la voy a mostrar por aquí. Y luego estos dos, ¿vale? Lo he hecho a modo de prueba y para esta prueba me he pegado años. El crecimiento, pues sinceramente no es notorio. No solo el crecimiento, sino el desarrollo. ¿Quiere decir esto que no sirvan los coladores? En mi experiencia no me sirven, al menos como para engorde, ¿vale? No me ha sido efectivo. ¿Qué función o qué finalidad tiene el colador? Normalmente a los árboles como estos de tipo caduco, cuando vayamos a extraerlo podemos darle bastante caña a la raíz y retrocederla. Podemos incluso acodar la parte baja y en muy poquito tiempo corregiremos gran parte del cepellón y gran parte del nevari. Pero normalmente en pinos como estos no es muy normal. Es por eso por lo que muchas veces se recurre al colador, para retrasar la raíz y mantener un pan de raíces fino y bien estructurado. Sí es cierto que el colador se suele utilizar para retroceder la raíz y así poder crear un cepellón fino, lo cual no es menos importante a la hora de crear un bonsai, para tener un cepellón bien estructurado y bien organizado. Todo no va a ser formación y demás, también la raíz importa. Hay veces que nos lo pone más fácil y podemos hacerlo sin necesidad de esto, y hay veces que no. Ya después también es gusto personal, y quien no los quiera usar, pues que no los use. Yo en mi caso, por mi experiencia, pues no los usaré. Esto no quiere decir que sean mentiras, que no funcione, que no... A mí no me funciona, ¿vale? Y la prueba está aquí. En vídeos anteriores, los cuales datan de hace bastante tiempo, se ve perfectamente estos árboles y podrán comparar ustedes de que están prácticamente exactamente igual que como estuvieron. No es por falta de riego, no es por falta de abono, o sea, nada. ¿Significa esto que en colador nuestro material que plantemos aquí va a crecer menos que en este tipo de maceta? Pues no. De hecho es muy probable que crezca más en colador que en este tipo de maceta. Ahora bien, ¿hay algo que dé más grosor que el colador? Vamos a verlo. Otra de las formas, los modos de cultivo, es el cajón, que yo suelo utilizar mucho. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Que es lo mejor porque yo lo uso? Pues realmente no. Esto es una alternativa, sobre todo para gente que no tiene mucho espacio. En mi caso, bueno, yo dispongo de terreno, pero como me queda lejos para plantar en campo libre, pues, oye, la alternativa es esta. Y justo en este caso, bueno, pues ya es un árbol que tiene bastante grosor, y en el caso concreto este, pues se va a dejar aquí para desarrollar lo que es el tema del ramaje y el resto de altura para ganar conicidad. Ojito con esto, ¿eh? El tema de cultivar para engorde no es sinónimo de sacar un árbol ya hecho, ¿vale? Lo ideal sería pasarlo por varias fases. Me explico. Si cultivas en campo, que sería lo más apropiado para conseguir grosores cuanto antes, poco a poco, cuando ya tengas ya lo que es la estructura base, lo que es el tronco, lo ideal sería construir lo que es la rama principal en cajón. Y ya después, si quieres, en maceta, puedes construir la ramificación fina. Quiere decir que el mayor grosor lo vamos a lograr o bien en cajón o bien en campo. Sería lo ideal. Pero ¿cuándo usamos el colador o para qué nos sirve el colador o de qué manera puedo usarlo? Bien, ahora voy a comentar algo que lo comento basándome en la experiencia no mía, sino de otras personas. En este caso, el de Edgardo.
Edgardo, al igual que otras personas, lo que suelen hacer con el colador es enterrarlo dentro de una maceta o de algún recipiente mayor, ¿vale? ¿Qué conseguimos con eso? Bien, conseguimos retroceder una parte de la raíz a una altura y la otra dejamos que en contacto con la tierra se desarrolle, lo cual provoque un engrosamiento también adicional. La verdad, yo admiro mucho a Edgardo porque, bueno, siempre está probando cosas, siempre está valorando, y uno de los métodos que él utiliza, pero que yo sinceramente lo desconozco, es este tipo de cultivo. Aparte de utilizar este tipo de cosas, el cual él dice que es bastante favorable, él también utiliza el método del colador bajo una maceta, plantando parcialmente el colador dentro de las macetas para conseguir lograr dos cosas a la vez: reducir cepellón y a la vez tener un engorde extra. Por aquí voy a dejar algunas imágenes de algunos cultivos en Japón en suelo, donde podemos ver juníperos, podemos ver pinos, incluso podemos ver a Koji extrayendo con una grúa uno de los grandes ejemplares. Esto también ha sido reportado en muchos artículos de una popular revista a nivel nacional, la Bonsai Pasión, donde muestra muchos campos de cultivo, donde hacen unos pequeños relieves, donde desarrollan los juníperos, incluso algunos ponen como unas especies de malla para evitar que la mala hierba llegue a afectar a esos cultivos y así un poco pues facilitar también a la hora de extraer. Pero esto es la panacea. No del todo, no sirve para engordar, no sirve para grandes desarrollos, pero luego llega la otra parte, que es retroceder la raíz cuando se nos va demasiado larga. Al igual que el tema del engorde es un problema, el tema de que se nos expanda demasiado la raíz, pues también es otro. Es por eso por lo que a la hora de optar por este tipo de cultivo, lo ideal sería preparar el material antes de plantarlo. Corregiremos raíces, intentaremos plantar ya con raíces redirigidas, sobre todo en algunos caducos y algunos pinos, por ejemplo. Y si fuese necesario, bueno, pues optaremos por cajones como estos para poco a poco ir reduciendo cepellones. Este método además es muy utilizado también por José Luis Pitarch, el cual seguro muchos de ustedes le conocerán y que, bueno, forma unos árboles en tiempo récord impresionante, con unos nevares espectaculares y sobre todo con una conicidad bastante notoria. Si no lo conoces, date una vueltita por Facebook, él tiene por ahí muchas cosillas, las cuales seguramente les van a gustar. Nacho Salar, el cual ha logrado también grandes árboles y es todo un pionero nacional en este tipo de técnica, y el cual yo admiro mucho, pues puedes construir, por ejemplo, la ramificación en un cajón, que será siempre de manera más controlada. Cuando tengas esto, ya tú decides si puedes enmacetar y construir la ramificación fina en una maceta de bonsai, o bien por el contrario, pues si crees que tienes raíces que aún deberías corregir o necesitas más cepellón fino, pues si te es posible podrías optar por el colador. Y siendo así, la maceta de bonsai el último paso. Lograremos un bonsai de mayor categoría, lograremos un bonsai prácticamente bien estructurado, tanto de la parte del tronco, de la parte aérea, así como de la parte de la raíz, que no es menos. Ya habremos ahorrado muchísimo tiempo, en comparación a otras formas de cultivo o actuar bajo el desconocimiento y ver que no avanzamos. Entonces, ¿qué utilizamos? ¿Cuál sería el mejor método? ¿Significa esto que si tengo un bonsai en una maceta, o si tengo un árbol en un colador, o si tengo un árbol en un cajón, va a ser menor o peor o lo que sea respecto a otros tipos de cultivo que has mencionado? No. Yo abogo por distintas fases de cultivo a la hora de desarrollar o engrosar un árbol, para lograr así el mejor resultado posible y conseguir un material de categoría. Si dispones de tierra para engordar, sería lo ideal. Obviamente el material que vas a plantar tiene que tener al menos pues un vigor inicial, un grosor inicial, que no tiene por qué ser necesariamente un tronco grueso ni nada similar. Si lo tienes, mejor que mejor, pero sí al menos que tenga ya pues 1 o 2 años de cultivo, de enraizado, que sepas que no es un material que va a caer fácil, y entonces podrás optar por esa opción. A mi criterio, bajo mi punto de vista, el método de suelo es el mejor para engrosar. Así además lo avala uno de los vídeos del team, que seguramente ustedes también lo conozcan, los vídeos estos de Optima, donde muestra también
un cultivo en suelo bastante bien optimizado, en este caso, si no recuerdo mal, creo que eran de juníperos y pino negro, en el cual se aprovechaba prácticamente todo. Si no dispones de tierra, o si en este caso ya has cumplido la fase de crear un tronco, con su grosor, con su conicidad, donde has ido reemplazando por tramos, el tema del cajón, como bien dije, oye, que es ideal plantar en campo porque, wow, sería lo mejor, porque quizás sea la mejor opción de engordar un material en tiempo récord, pero es que no tengo campo, o mira, o es que me queda lejos, o es que la alternativa, el cajón. Haz la prueba y verás. En árboles tipo shohin o mame, el uso de colador es muy común, sobre todo en algunas coníferas como los pinos, para retroceder esa raíz. Sobre todo porque a la hora de macetar y tratándose de un pino, pues lleva ciertas consecuencias. Algo de esto hablé también en uno de los vídeos de Especial Pino, en el cual explicaba más o menos los procesos y en el cual el colador intervenía. Si no lo has visto, date una vueltita por ahí y luquéalo, que ahí se detalla mejor. Consejos que voy a dejar, por ejemplo, a la hora de cultivar en cajón, es siempre que te sea posible utilizar un sustrato bastante drenante. Yo en este caso muchas veces suelo abusar un poco de, hasta ahora sin ningún tipo de inconveniente, cada cual que baraje la posibilidad de hacer esto, o sea, primero entender el concepto, luego ver si lo puedes usar. Ojo con eso. Yo suelo utilizar, por ejemplo, una mezcla muy drenante, normalmente entre un 50 a un 60% de pómice, por ejemplo, o grava de río similar, para así regar más. ¿Qué logramos con esto al regar más? Tenemos la creencia equívoca de que normalmente una vez tú pones el abono, el árbol ya está abonado, ya come y demás. Al tener una mezcla bastante drenante, lo que hacemos es que regaremos más veces de lo normal. Al regar más veces de lo normal, ese abono, una porción del mismo, se disolverá en la tierra. Lo cual no es lo mismo, por poner un ejemplo, que se disuelva un poquito una vez al día, que se disuelva 2 o 3 veces un poquito y vaya directo a la tierra. El árbol comerá más, de esa manera podremos dar agilidad al tema. ¿Significa esto de que cuando tengamos nuestro árbol en maceta de bonsái o lo pasemos a un formato inferior, debemos seguir actuando de la misma manera? Pues no. Párense a pensar que normalmente cuando utilizamos abono con un NPK muy bajo, no es precisamente para que nuestro árbol crezca de manera vigorosa, exagerada y desproporcionada. No, es justamente lo contrario. Es para controlar los crecimientos. Justo cuando emplacemos en maceta de bonsái es cuando deberemos de utilizar abonos de liberación lenta o según algunos líquidos orgánicos para intentar de que la hoja y los entrenudos no se alarguen demasiado. Un bonsái lo es desde la parte baja hasta la hoja, con lo cual todo debe ser proporcional. Ahora mismo este árbol, por ejemplo, como está en fase de engorde, no interesa o no preocupa que la hoja pues se dispare más de la cuenta, aunque ya los entrenudos cada vez vemos que se van acortando más. Si lo comparamos, por ejemplo, con esta parte de aquí, vemos que son crecimientos exagerados. Voy a ver si encuentro alguna foto, la pondré por aquí, de la cual, pues entre eso y esto hay una gran diferencia. Hagamos uso responsable de los medios, de las herramientas, de las tierras y de los abonos, y utilicémoslos con cabeza. Veremos que los resultados no tendrán nada que ver. Sumado a eso, pongo por aquí también un post de la asociación de Fuenlabrada, los cuales, bueno, fueron autores del popular y bien conocido Bonsái Arte Viviente, del cual yo en su día pues fui bastante activo. Yo creo que lo he detallado todo, creo que he explicado más o menos las formas en las que yo suelo cultivar, he explicado las cositas con las que, bueno, me he enriquecido en este tema y espero que les sea útil, que los puedan poner en práctica. Agradecería que me pusieran comentarios, que me pusieran en los comentarios, bueno, vuestra práctica, la experiencia de ustedes. Oye, mira que a mí me sirve esto, me funciona en tal sitio, en tal sitio. Intenten si pueden poner también el lugar desde donde escriben, porque quizás a otra gente pues también les sea útil y les favorezca a la hora de poner en práctica estos métodos de cultivo.
Pues nada, hasta aquí el vídeo, porque si no se extenderá demasiado. Si el vídeo gusta, pues saldrá una segunda parte donde ampliaremos más algunos conceptos y explicaremos algunos otros. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que este te haya gustado bastante. Y si te gusta el contenido del canal, pues suscríbete y activa la campanita para que te lleguen los avisos cada vez que subamos uno nuevo.